Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Microcuentos Universales. Hoy estoy aquí para compartir ya con todos vosotros la segunda entrega de Cuentos Biográficos. Cuentos Biográficos es una colección que la inicié con una primera entrega donde hablamos de un personaje llamado Arquímedes. Os dejaré aquí en la descripción del vídeo, entre otras cosas, el enlace a este relato o a este cuento biográfico. Y hoy os traigo otro personaje muy conocido por todos vosotros, estoy seguro que sí. El pacifista, activista, político y abogado Gandhi. Mahatma Gandhi, gran alma Gandhi. Bien, es un relato que está narrado o está escrito, yo os lo narro conforme está escrito, hacia una literatura juvenil, infantil juvenil. Así es que, pues bueno, quizás se pierdan detalles muy importantes de la vida de Gandhi, pero por contra, pues ganamos pues en saber algo que de su día a día, ¿no? Algo más común de este personaje. Si tuviera que recomendaros un libro que os leyerais de él, lo tengo ahí, se me ha olvidado traerlo aquí. Pero bueno, se llama Autobiografía de Gandhi. Es su autobiografía y para mí es un libro excelente para conocer su vida escrita por él mismo. Bueno, en el relato de hoy quiero deciros que consta de 15 capítulos, los cuales tendréis aquí en las marcas de tiempo, o mejor dicho, en la cajita de descripción, os dejaré las marcas de tiempo, capítulo por capítulo, para que cada uno, pues si en el capítulo 5 ya me he cansado de escuchar, pues pueda volver al día siguiente y reanudarlo desde el capítulo siguiente, y tendréis ahí las marcas de tiempo. Pero además haremos dos paradas durante la narración, dos paradas con el fin de aclarar ciertos conceptos. Serán al final del capítulo 3 y al final del 5, que también os dejaré en las marcas de tiempo, pues cuando se hacen las paradas. Yo creo que es interesante que escuchéis las paradas y no las saltéis, porque aclaran, como decía, unos conceptos que quizás pues algunos los tenga un poquito vagos. Bien, ahí lo dejo. Espero de verdad que os guste, que lo disfrutéis. No es una literatura, pues, como la de que estoy subiendo últimamente, escritores, pues, casi de premio Nobel, ¿no? O incluso de premio Nobel, como Iván Bunin. O lo último que subí de Vladimir Korolenko, ¿no? Es que estos escritores rusos que escriben como Los Ángeles. Pero bueno, es otro tipo de literatura, también con mucho aprendizaje y también, pues, para desgranar un poquito más la vida de este personaje, Mahatma Gandhi. Ojalá lo disfrutéis, nos vamos viendo a lo largo del vídeo y al final. Y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Gandhi. Capítulo 1. Más inglés que los ingleses. Aquel día, como siempre, había discusión en la mesa de los Gandhi, y todo porque Mohandas, el menor de los hijos, no quería comer. «Es que creo que tengo mal el estómago. Me duele mucho», dijo poniendo cara de dolor. «¡Ja! Y yo que me lo creo», le respondió su madre. El muchacho apenas había probado las verduras al curry de su plato. Cogía unas pocas con el tenedor, se las llevaba a la boca, pero justo en el momento en que iban a tocar sus labios, hacía una mueca de asco y las volvía a dejar en el plato. Después, apoyado en un codo, les daba vueltas con el tenedor. «¿Cuántas veces tengo que decirte que con la comida no se juega?», le dijo su padre. Pero es que él ya estaba harto de tantas verduras al curry. Siempre comían lo mismo. No le parecía que porque sus padres, devotos del hinduismo, siguieran al pie de la letra todas las reglas de su religión y no comieran carne, él tuviera que hacer lo mismo. «¿Tú has picado algo? A ver, échame el aliento», le acusó su madre. «De verdad, mamá, no he comido nada. Habrá sido el desayuno, que me ha sentado mal». Pero aquello no coló.
Mohandas Karamchand Gandhi, por el dios Vishnu, te digo que me eches el aliento. Al final no le quedó más remedio que hacer lo que le decía su madre. Se acercó a ella y abrió la boca. La madre le metió la nariz casi hasta la campanilla y empezó a olfatear. ¿Tú has comido carne? No, mamá, te juro que... Encima no me mientas. Por más que lo intentara, el pequeño de los Gandhi era incapaz de engañar a su madre, que estaba hecha todo un radar humano. Podía detectar cualquier cosa que se pusiera delante de las narices. La pobre mujer estaba desolada. Precisamente ha tenido que tocarme a mí, decía, con lo devota que soy, que no hago otra cosa que rezar y cuidar de todos vosotros. Dime, ¿qué he hecho mal para que me toque un hijo tan rebelde? Descuidas tus obligaciones religiosas, sacas malas notas. Por no hablar de la pinta que llevas, añadió su padre, que pareces un inglés. El día menos pensado te pongo a trabajar en la tienda, a ver si así se te quitan esas maneras de señorito. La verdad es que algo de razón sí que tenía su padre. En un país como la India de finales del siglo XIX, con su mezcla de creencias, tradiciones, faquires, encantadores de serpientes y marajás, Gandhi y sus amigos llamaban un poco la atención. La India era un país pobre y todas las riquezas que salían de su tierra, algodón, azúcar, té, jengibre, canela, ni las olían. Se las llevaban directamente a Inglaterra. Porque a pesar de tener una cultura propia, con 3 religiones y cientos de lenguas autóctonas, la India no se gobernaba a sí misma, sino que era una colonia del Imperio Británico, y quien allí mandaba era el virrey, impuesto por la mismísima reina de Inglaterra. El caso es que, además del virrey, los ingleses habían implantado ciertas costumbres propias, como el whisky, el cricket o la ropa europea. ¿Y a que no adivináis quiénes eran los indios más británicos de toda la India? Gandhi y sus amigos, por supuesto. Había que verlos paseándose por las calles de Gujarat, entre personas que apenas conseguían tapar sus vergüenzas con un taparrabos o una túnica, vestidos con sus trajes a medida, bombín y paraguas, aunque en la India no lloviera casi. Jugaban al golf y cada tarde interrumpían lo que estuvieran haciendo, por muy importante que fuera, para tomarse su té de las 5. Eran unos auténticos niños mimados. Sin embargo, a Gandhi aquella época de diversión sin fin no le duró mucho, porque al poco tiempo de cumplir 13 años, sus padres le dieron una noticia que habría de cambiar su vida para siempre. Le obligaban a casarse. ¡Qué depresión! Lo peor era que llevaba prometido sin saberlo desde los 6 años, aunque por mucho que se hiciera el sorprendido, seguro que algo se olía, porque este tipo de matrimonios adolescentes era muy común entre los seguidores de la religión hindú. De todas maneras, ¡qué depresión! Ahora empezaba para él una vida llena de responsabilidades. ¿Y si la chica no le gustaba? ¿Es que nadie había pensado en eso? La boda fue un espectáculo por todo lo alto. Flores, estatuas de la diosa Vishnu, allá donde uno mirara, y hasta elefantes y tigres había allí. Lo malo fue que Gandhi tuvo que compartirla con 2 primos de su misma edad, a los que también casaron el mismo día. Él, que quería ser la estrella absoluta de la fiesta, tuvo que compartir protagonismo con ellos. Al final resultó que la chica, Kasturba se llamaba, no estaba mal del todo, y por otro lado, compartir cama con alguien también tendría una ventaja, aunque esto se lo guardó en secreto. Porque, ¿cómo confesar que era incapaz de dormir con la luz apagada, pues soñaba con serpientes gigantes que le atacaban? Seguro que ella le protegería, tenía pinta de valiente. Los primeros días de casados, tanto Gandhi como Kasturba estaban avergonzadísimos y ni se atrevían a mirarse a la cara, aunque él no tardó en caer rendido de amor a sus pies. Y es que, a su lado, sin serpientes amenazantes, dormía la mar de tranquilo. Tal vez demasiado, porque aquel lecho conyugal tuvo parte de culpa del mayor trauma de su vida. Su padre
llevaba un tiempo muy enfermo y prácticamente todas las noches Gandhi acudía junto a su cama para cuidarlo y hacerle compañía. Pero una noche no acudió. Estaba tan a gusto en la cama, pensó que no pasaba nada por echar un sueñecito antes de ir a su lado, y cuando sonó el despertador se engañó a sí mismo pensando, 5 minutos más y voy. Luego fueron 5 minutos más y otros 5 hasta que se quedó dormido como un tronco. Por una noche no habría pasado nada, pero lo malo es que precisamente aquella fue la noche en que su padre murió, y Gandhi nunca se perdonó no haberla pasado a su lado. Capítulo 2. A Londres. Al terminar el instituto, Gandhi tenía unas notas tan malas que no podía entrar en ninguna universidad de la India, de modo que uno de sus hermanos mayores decidió que le pagaría la carrera de Derecho en Londres. Él habría preferido estudiar medicina, pero no se encontraba en situación de exigir nada. Además, qué caray, se iba a Londres, iba a cumplir el sueño de su vida, ir a la que por aquel entonces se consideraba la capital del mundo. No tardó ni medio segundo en llamar a todos sus amigos para contárselo. Se murieron de envidia y la lista de encargos que le hicieron fue kilométrica. Trajes y zapatos de marca, palos de golf. La reacción de su madre al enterarse, en cambio, fue de preocupación. Alguien le había dicho que en Inglaterra los jóvenes se aficionaban a comer carne y a beber alcohol, y tenían miedo de que la gran ciudad corrompiera a su niñito del alma, de modo que le obligó a hacerle 3 promesas: que no tocaría el vino, ni la carne, ni las mujeres. A él, claro, no le quedó más remedio que prometérselo todo. Cuando llegó a Londres, hubo una cosa que Gandhi no tuvo en cuenta. Aquel traje que vestía, tan apropiado para el verano de Bombay, no lo era tanto para el otoño de Londres, de modo que sus primeros sentimientos en la capital inglesa fueron, por este orden, de frío y de rabia, por haber sido tan tonto de no darse cuenta. Lo peor fue que además en el barco perdieron su maleta y no tenía nada más que ponerse. Entonces se acordó del papel que su hermano le había guardado en la chaqueta. Se palpó el bolsillo y efectivamente el papel seguía allí. Menos mal. Se trataba de la dirección del doctor Mehta, un viejo amigo de la familia. Gandhi no lo dudó ni un segundo y se fue para allá. Cuando llegó, se encontró con que el doctor era un auténtico caballero inglés. Lo condujo a una habitación y le dio algo de ropa, no tan elegante como la que él llevaba, pero tampoco estaba mal. Una vez solo, mientras se cambiaba de ropa, empezó a curiosear hasta que se encontró con un sombrero de copa. Nunca había visto nada tan bonito como aquello, y claro, se le fueron las manos. Era lo más suave que había tocado nunca. Lo que no sabemos es qué pensaría el honorable doctor al entrar en la habitación y encontrarse a aquel joven sentado sobre su cama y manoseando su sombrero. Su enfado fue mayúsculo, más que nada porque Gandhi había acariciado el sombrero a contrapelo y lo había estropeado. «Escucha, muchacho», le dijo, «te voy a dar tu primera lección de modales europeos. No toques nunca las cosas ajenas». Entonces Gandhi se puso nerviosísimo y empezó a pedirle perdón y a preguntarle cuánto le había costado el sombrero, que él estaba dispuesto a pagárselo. «Segunda lección de modales europeos», continuó diciéndole el doctor, «nunca hagas preguntas tan personales». Durante sus primeros días en Londres, Gandhi se alojó en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad y quedó deslumbrado con el funcionamiento de las luces eléctricas. Aquello era como magia, no podía dejar de encender y apagar el interruptor. Ahora se enciende, ahora se apaga. Aunque cuando descubrió el ascensor, enseguida se olvidó de las luces y se pasó toda una tarde viajando hotel arriba y hotel abajo. De todas formas, al enterarse del precio del hotel,
no tardó en buscarse una habitación en un piso de estudiantes. Su mayor problema en aquella época era la comida. Le resultaba imposible encontrar comida vegetariana en Londres y, excepto a la hora del desayuno, que se comía un plato de gachas de avena, el resto del día estaba hambriento. A pesar de sus pasados coqueteos con la carne, para él las promesas hechas a su madre eran sagradas, y cada vez que alguien con buena intención le ofrecía una costilla o un bistec, él tenía que tragar saliva y olvidarse de las punzadas que sentía en el estómago. Por suerte, no tardó en encontrar un restaurante vegetariano, donde hizo muchos amigos que, además de introducirle en su sociedad vegetariana, le recomendaron libros y le hablaron de temas hasta entonces desconocidos para él. En esta época tenía la cabeza hecha un lío y empezó a leer y mezclar ideas de todo tipo de religiones: el cristianismo, el budismo, el hinduismo, su propia religión, y el islamismo. Al final, lo que sacó en limpio de todo esto fue un concepto que sería clave a lo largo de su vida: la no violencia. También empezó a comprender las relaciones entre la India y el Imperio Británico, aunque ni mucho menos esto evitó que se transformara aún más en un auténtico caballero inglés. Se compraba los trajes en la tienda más exclusiva de todo Londres, usaba chistera y pajarita y pasaba más de 10 minutos al día peinándose la raya del pelo. Sin contar que había empezado a recibir clases de francés, violín y baile. Cuando estaba con sus compañeros de clase, se hacía pasar por soltero y nunca hablaba de su mujer y su hijo. Aunque él lo hacía porque estaba avergonzado de haberse casado tan pronto, no como otros indios, que lo que realmente querían era flirtear con las jóvenes inglesas. Y no es que Gandhi no tuviera tentaciones, pero se mantenía firme. La ocasión más clara tuvo lugar cuando en una fiesta terminó jugando a las cartas con una chica. Al principio todo era normal y se lo pasaban en grande, pero entonces se dio cuenta de que la chica le atraía cada vez más y más, hasta que se acordó de la promesa que le había hecho a su madre y tuvo que salir corriendo tirando la silla al suelo. Y a todo esto, la chica con la boca abierta, sin tener ni idea de a qué había venido aquel arrebato. Y es que, un poco raro, sí que era el joven Gandhi. Más que como un estudiante universitario, vivía como un monje, y la ambición por convertirse en abogado con la que llegó a Londres se había convertido en una intensa búsqueda espiritual. Capítulo 3. Triste regreso a casa. Justo el día después de licenciarse, y con gran nostalgia por todo lo que dejaba atrás, Gandhi abandonó Londres. Este disgusto por dejar la ciudad se vio agravado además por el hecho de que en Bombay estaba lloviendo a mares. «Es como abandonar Londres por una aldea miserable», confesó a sus amigos mientras les daba los regalos que había comprado para ellos. Al llegar a su casa, Gandhi se encontró con que su familia estaba menos unida que nunca. No hacía mucho que su madre había muerto y desde entonces cada uno iba a lo suyo. Además, su hermano le dijo que al irse a Londres había sido excomulgado de la casta a la que pertenecía y que si no pasaba las pruebas que le habían impuesto, jamás podría volver a entrar en las casas de sus familiares. «Venga, ¿qué tengo que hacer?», preguntó con desgana Gandhi, cansado por un viaje tan largo. La primera prueba consistía en bañarse en el río Darna para purificarse, le dijeron. A Gandhi aquello le pareció una auténtica guarrada, pues de todo el barro que llevaba, el río estaba amarillo. «Vete a saber lo que hay aquí», pensó con asco. «Lo mismo me pica algún bicho, que me cojo cualquier enfermedad infecciosa». Aún así, le echó valor y se bañó. Para superar la segunda prueba, tenía que organizar un banquete en honor de todos los ancianos de la casta. «¿Y para esto me he pasado 4 años estudiando derecho como un loco?», pensó esta vez. Pero lo hizo. No es que cocinara demasiado bien, pero les preparó el único plato que sabía cocinar, un arroz al curry
que no estaba del todo malo, algo seco, aunque comestible. Ya había superado la segunda prueba y con un poco de chulería, todo hay que decirlo, preguntó por la tercera. ¿Y ahora qué me toca? Ahora te toca pagar, le contestaron. Y es que la tercera prueba consistía en pagar una multa exorbitante. Ah, no, por ahí sí que no paso. Porque otra cosa igual no, pero a orgulloso no le ganaba nadie. Aunque también hay que decir que un poco rácano sí que era Gandhi, y cada vez que le hablaban de pagar se le cambiaba la cara. Él seguía fascinado con Inglaterra y no se podía quitar aquel país de la cabeza. Incluso intentó enseñar modales ingleses a su mujer y a su hijo. Primero les dio algo de ropa que había traído para que se la probaran, pero le dijeron que ni hablar, que ellos no iban a ponerse esos ropajes tan ridículos para que todo el mundo se riera de ellos. Luego lo intentó con el inglés, pero su mujer no fue capaz de pasar de él «My name is Kasturba». Y de su hijo mejor ni hablar, pues era incapaz de entender que existiera otra lengua que no fuera la suya. También intentó que aprendieran a utilizar el cuchillo y el tenedor en la mesa, pero tuvo que desistir cuando su hijo casi le saca un ojo con el tenedor. Pero lo que realmente atormentaba a Gandhi era que por mucho que lo intentaba, no encontraba ningún trabajo como abogado. Hasta que al poco tiempo su hermano le consiguió un caso. Nada demasiado importante, pero por algo se empieza. El día del juicio estaba histérico y ya no le quedaban uñas que morderse. Todo transcurría con normalidad. El juez había expuesto el caso, el abogado de la otra parte había hecho sus preguntas y ahora le tocaba hablar a él. Oyó que alguien pronunciaba su nombre y se levantó. Eso fue todo lo que hizo, porque abrió la boca, pero de allí no salió una sola palabra. Se había quedado como congelado, igual que un vídeo en pause. Él quería hablar, pero no se le ocurría qué decir, y sintió una vergüenza terrible. Es más, pensó que, de un momento a otro, el juez iba a empezar a reírse de él. ¿Qué hizo entonces? Lo único que podía hacer, echar a correr y no parar hasta llegar a su casa. Gandhi resultó ser un fracaso total en la profesión que su hermano había elegido para él, y lo único que quería era escapar. Le daba igual dónde, lo más lejos posible, pero fuera de la India. Fue entonces cuando, otra vez a través de su hermano, que ya empezaba a estar un poco harto de sacarle siempre las castañas del fuego, una empresa le ofreció un contrato en otra colonia británica, Sudáfrica. Por supuesto, Gandhi no dejó pasar la oportunidad. Queridos oyentes de Microcuentos Universales, vamos a hacer el primer acto en el camino, la primera parada, para aclarar 3 conceptos importantes que han salido en estos 3 primeros capítulos. Son los siguientes: el hinduismo, las castas y la no violencia. Empecemos por el hinduismo. El hinduismo no es exactamente una religión, tampoco una filosofía. Más bien es un conjunto de diferentes religiones y filosofías practicado por más de las 3/4 partes de los habitantes de la India y más de 700 millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué decimos que no es una religión? O al menos no una religión como las que conocemos nosotros. Para empezar, porque no tiene un fundador, ni órdenes sacerdotales, ni una organización central, como puede ser el Vaticano en el catolicismo. Por no tener, ni siquiera tiene un Dios único al que adoren todos los hindúes. Cada uno tiene sus propias creencias y adora al Dios que mejor le parece. Tampoco hay un libro concreto que dicte el comportamiento de sus fieles, como la Biblia en el cristianismo o el Corán en el Islam. Los hinduistas aceptan como sagrado una gran cantidad de textos, los que forman parte de la llamada literatura védica.
Dentro del hinduismo hay religiones politeístas, con varios dioses, monoteístas, con un solo dios, e incluso ateas, sin un dios al que adorar. Por ejemplo, los Vaisnavas creen en un ser eterno llamado Vishnu, mientras que para los Vedanta ese dios se llama Brahma. Al final, todos los hinduistas creen en un ser supremo, pero hay quienes piensan en Dios como una persona, y hay para quienes no es otra cosa que una energía impersonal a la que no puede ponérsele cara. Los hinduistas piensan que el cuerpo no es más que una jaula de la que el alma debe liberarse, algo provisional. Están convencidos de que cuando alguien muere, su alma sale del cuerpo y elige otro cuerpo en el que materializarse. A esto se le llama reencarnación y es el motivo por el que los hindúes incineran a sus seres queridos muertos. Creen que lo que se convierte en cenizas no es esa persona a la que tanto quieren, sino un simple recipiente para el alma, algo sin valor alguno. Vamos a por el segundo concepto, la casta. El sistema de castas es un sistema hereditario que divide a las personas en distintas clases y que, profundamente ligado al hinduismo, ha existido en la India desde hace 3000 años. Las 4 clases básicas se llaman varnas y el hinduismo enseña que los seres humanos fueron creados de las diferentes partes del cuerpo de un dios llamado Brahma. Dependiendo de la parte del cuerpo de Brahma, las personas son clasificadas en 4 castas básicas, las cuales definen su nivel social, con quién se puede casar y el tipo de trabajos que pueden realizar. Vamos, que condicionan su vida desde que nacen hasta que mueren. El primer texto hindú en hacer referencia a los varnas como los 4 grandes clases es el Purusha Sukta, y las castas son las siguientes. Los brahmanes, sacerdotes, son la casta más alta, que salieron de la boca de Brahma. Los kshatriyas, clase político-militar, que salieron de los hombros de Brahma. Los vaisyas, comerciantes artesanos y campesinos, es la casta a la que pertenecía la familia de Gandhi y se formaron de las caderas de Brahma. Y los shudras, o esclavos, que provienen de los pies de Brahma. Aún así, no todos los indios pertenecen a alguna de estas castas, pues también están los intocables o parias, que no tienen ningún derecho y a los que ni siquiera se les considera personas. Nadie puede aspirar a pasar a otra casta en el transcurso de su vida, es decir, que debe tener el oficio de su padre y casarse con alguien de su casta. Solo mediante la sucesión de reencarnaciones se puede ir avanzando, o sea, que hay que esperar a morirse y luego tener suerte, porque lo mismo puedes reencarnarte en Brahman que en escarabajo pelotero. Y para finalizar, os comentaré un poquito sobre el concepto de la no violencia. La no violencia es a la vez una ideología política y una forma de actuación, o lo que es lo mismo, teoría y práctica. Consiste en protestar o en responder a la violencia, pero de un modo no violento, pacíficamente, como todo lo que hacía Gandhi. Una actuación no violenta nunca beneficia a quien la lleva a cabo, que debe asumir sus consecuencias, sino que se hace a favor de una causa muy concreta. Gandhi, por ejemplo, no sacaba ningún provecho personal de sus huelgas de hambre o de sus marchas de protesta, sino todo lo contrario, pues solía acabar desnutrido o en la cárcel. Y si lo hacía, era porque le compensaba tanto sacrificio cada vez que lograba eliminar una ley injusta o conseguía un nuevo derecho para los suyos.
Esta ideología ha existido desde el principio de los tiempos y cada vez que alguien va a votar o incluso cuando se abstiene de hacerlo, está practicando la no violencia, pues está llevando a cabo una actuación política sin recurrir a la violencia. Sin embargo, las formas de no violencia que conocemos como tales surgieron a partir del siglo XIX. Algunos de los métodos no violentos más conocidos son la desobediencia civil, la manifestación pacífica y el boicot. Queridos oyentes, hasta aquí esta aclaración sobre estos tres conceptos. Vamos a seguir avanzando porque después aún haremos otra paradita más. Gracias a todo aquel que me ha dejado ya su like y vamos a continuar, que vale mucho la pena escuchar esto o este cuento biográfico de Gandhi. Sigamos. Capítulo 4. Misión Sudáfrica. Cuando llegó a Sudáfrica, Gandhi tenía sentimientos encontrados. Por un lado, estaba contento de haberse marchado de la India, pero por el otro se sentía mal por abandonar a su mujer y a sus 2 hijos. El segundo acababa de nacer. En el muelle le esperaba su futuro jefe, Daba Abdullah, el mercader más rico de la ciudad, que le mandó el primer encargo. Tenía que ir a otra ciudad para hablar con su abogado. Al anochecer, Gandhi llegó a la estación cargado con su colchón y sus mantas, pues era un viaje muy largo y quería ir cómodo. Por suerte para él, que ya empezaba a estar harto del dichoso colchón, enseguida encontró el vagón de primera clase en el que estaba su compartimento. Tiró el colchón en una esquina, puso las sábanas y las mantas y se metió en la cama dispuesto a dormir toda la noche de un tirón. Pero entonces sintió cómo otro viajero entraba en su compartimento. Más ruidoso no podía ser, no. ¿Es que no se daba cuenta de que había alguien que intentaba dormir? Al poco tiempo se hizo el silencio, pero no fue más que una ilusión, porque el hombre volvió a entrar. Esta vez no venía solo, sino que le acompañaba el revisor, quien de muy malos modos agarró a Gandhi del hombro y empezó a zarandearlo. Oiga, despierte, que no puede estar usted ahí. ¿Pero qué dice? Si tengo el billete, respondió un somnoliento Gandhi mientras bostezaba y se ponía las gafas todo a la vez. Me da igual que tenga billete, las personas de su condición no pueden estar aquí. Con lo de su condición, claro, se refería a los indios, a los que en aquella época, en Sudáfrica, se les negaban incluso los derechos más básicos. De todas formas, Gandhi no se amilanó y le mostró su billete de primera clase, exigiendo hablar con el director del ferrocarril. El revisor salió del compartimento, pero no volvió con el director, sino con 2 policías que cada uno de un brazo agarraron a Gandhi y lo lanzaron al andén. La culada que se pegó fue digna de figurar en el libro de los récords, aunque lo que más le indignó no fue eso, sino el desprecio con que lo habían tratado. Al rato cayeron sus maletas. ¿Y qué pasa con el colchón y las mantas?, gritó desde el suelo mientras agitaba el brazo. Pero al andén no cayó nada más, y Gandhi tuvo que pasar aquella fría y larga noche sentado en una incómoda silla de la sala de espera de la estación a miles de kilómetros de su casa. Su indignación fue en aumento a lo largo de la noche, y lo primero que hizo al despertarse a la mañana siguiente, antes de coger el primer tren, fue mandar un telegrama de queja al director del ferrocarril y otro a su jefe Abdullah, en el que le contaba lo mal que lo habían tratado. Nada más recibir el telegrama, Abdullah fue corriendo a hablar con el director del ferrocarril para pedirle explicaciones, pero este lo único que hizo fue defender a sus empleados. Ya sabe, no hacían más que cumplir con su deber. ¿Con su deber? ¡Y un cuerno! De lo enfadado que estaba, Abdullah parecía a punto de explotar. Entonces se le ocurrió una idea: pedir a sus amigos y parientes que vivían a lo largo de la línea de ferrocarril que hicieran todo lo posible por ayudar a Gandhi. Así,
En casi todas las estaciones por las que pasaba, éste se encontró con personas que le consolaban y le contaban casos parecidos al suyo. Al llegar a la ciudad, Gandhi intentó inscribirse en un hotel, pero le dijeron que no quedaban habitaciones. Lo gracioso fue que justo detrás de él llegó una pareja blanca para quienes sí había habitación. ¿En qué clase de país estoy?, les preguntó aquella noche, absolutamente ofendido, a unos amigos de Abdullah que le habían acogido. Ellos se rieron de la inocencia de su huésped y le explicaron que ya se iría acostumbrando, que aquello era lo normal en Sudáfrica. Cuando al día siguiente Gandhi fue a ver al abogado de Abdullah, éste le dijo que allí no había demasiado trabajo para él, pero le puso en contacto con un líder de la comunidad hindú de la ciudad, quien le invitó a dirigirse a los mercaderes indios. Ese fue su primer discurso, en el que habló de la discriminación racial que sufrían los indios y les animó a luchar contra las injusticias. Resultó todo un éxito. Gandhi sabía conectar con el público y la gente le quería. De este modo empezó a transformarse en líder y maestro de la comunidad y comenzó a dar discursos todas las semanas. Entonces llegó el momento de resolver la disputa judicial que le había llevado a Sudáfrica y por la que Abdullah reclamaba 40.000 libras a otro hombre que decía que no, que aquel dinero era suyo. Al final, Abdullah ganó el juicio, aunque Gandhi le convenció de que permitiera al otro hombre pagarle el dinero a plazos. Así todos quedaron contentos. «He aprendido el verdadero ejercicio de la profesión de abogado», le dijo un pletórico Gandhi a su jefe: «entrar en el corazón de los hombres y unir a las partes separadas». La víspera de irse, y en agradecimiento por los servicios prestados, Abdullah le dio una muy merecida fiesta de despedida a lo grande. La noche empezaba a llegar a su fin y todos abrazaban a Gandhi y le decían cuánto le iban a echar de menos, cuando realmente, sin venir a cuento, alguien le habló de un proyecto de ley según el cual los indios perderían su derecho al voto. Gandhi, indignado, dijo que tenían que hacer algo al respecto, que no podían quedarse cruzados de brazos. Entonces a alguien se le ocurrió una idea genial. «¿Por qué no te quedas tú y nos guías en la lucha?» «Sí, que se quede, que se quede, que se quede», empezaron a corear todos los invitados a la fiesta. Gandhi estaba todo avergonzado y no sabía dónde meterse. Vale, me quedaré un mes». «Gandhi, Gandhi, Gandhi», respondieron los invitados mientras lo agarraban y lo tiraban por los aires para volver a cogerlo después. Al final, el mes se convirtió en 22 años, aunque antes de nada, Gandhi decidió que había dejado a su familia sola durante demasiado tiempo y fue a la India a buscar a su mujer y a su hijo para luego regresar con ellos a África. Capítulo 5. Aún queda mucho por hacer. De vuelta a Sudáfrica, Gandhi y sus seguidores consiguieron que aquella ley tan ridícula no se aprobase, aunque todavía les quedaba mucho trabajo por hacer hasta conseguir que los indios disfrutasen de los mismos derechos que cualquier habitante. Fue entonces cuando Gandhi decidió cambiar radicalmente su modo de vida. Para empezar, y como protesta, tiró toda la ropa europea que había llevado hasta entonces y pasó a vestir una sencilla túnica blanca, la misma que llevaría toda su vida. Bueno, exactamente la misma no, porque no habría sido muy higiénico llevar la misma ropa durante 60 años. Me refiero a que desde entonces siempre iría igual vestido. Y lo más importante, fundó un ashram donde empezó a vivir con varios de sus seguidores. Aquello era como el paraíso, una granja en el campo, alejada del ajetreo de la ciudad, con un manantial de agua cristalina, naranjos y mangos, lo que se dice una vida natural, y saludable, muy saludable. Cada uno de los habitantes del ashram tenía su propia parcelita en la que plantaba lo necesario para subsistir, lechugas, tomates, pimientos, lo que fuera. De este modo,
no tenían demasiados gastos y podían emplear el resto del tiempo en lo que mejor les pareciera, que normalmente solía ser leer y rezar. No hacían fiestas, por si alguien se lo había preguntado. Llevaban una existencia de lo más tranquila y sosegada. Gandhi aprovechaba también para escribir sus teorías políticas y pasaba la mayor parte del día pensando en la forma de ayudar a su pueblo. Se tumbaba debajo de un naranjo y pensaba hasta que se quedaba dormido. Se sentaba sobre una piedra junto al manantial, con la barbilla apoyada sobre el puño, y pensaba hasta que alguien le llamaba para cenar. Entre otras cosas, pensaba en el concepto de no violencia que había aprendido en Londres y en el modo más adecuado de aplicarlo a problemas concretos. Muy pronto le llegó la oportunidad de ponerlo en práctica. Acababa de aprobarse una ley, la ley de registro, que obligaba a todos los indios a apuntarse en un registro especial donde, además de su nombre, tenían que dar sus huellas digitales. Gandhi la llamaba la ley negra. «Esto es injusto», se quejaba. «¿No os dais cuenta de que lo que quieren es tenernos a todos controlados?». Llamó a su método activismo no violento y consistía en resistirse, pero siempre de un modo pacífico. «Vosotros ni caso», les decía a sus seguidores, «ni se os ocurra haceros la tarjeta. Y si nos llevan a la cárcel, pues se va y ya está, pero con una sonrisa de oreja a oreja. No vamos a darles la satisfacción de vernos tristes». El caso es que, por mucho que estuvieran de acuerdo con sus ideas, había seguidores suyos que no podían arriesgarse a ir a la cárcel, de modo que acabaron registrándose. Gandhi estaba decepcionado, pero no se rindió, y su siguiente paso fue congregar a todos los indios para que quemaran sus tarjetas de registro. «No os preocupéis», les tranquilizaba, «no estamos haciendo nada malo. Venga, todos a la vez. Primero sacamos las tarjetas». Gandhi cogió la suya y la puso en alto. «Muy bien, a ver, que vea esas tarjetas». La verdad es que era un líder nato, sabía perfectamente cómo guiar al pueblo. «Siguiente paso y muy importante, las cerillas». Pero él se había olvidado las cerillas en casa, menuda cabeza la suya, y alguien tuvo que dejarle unas. «¿Ya está? ¿Todo el mundo tiene ya la tarjeta en una mano y las cerillas en la otra?». La respuesta de la gente fue afirmativa y muy entusiasta. «Perfecto, pues vamos allá». No se puede negar que aquello fue todo un espectáculo. Si hasta tuvieron público y todo. Había un montón de sudafricanos observando atentamente la quema colectiva de tarjetas, mientras se preguntaban por qué los indios quemaban aquellos papeles siguiendo las instrucciones de aquel peculiar hombre calvo y raquítico que parecía que iba en pañales. «Están ensayando para una obra de teatro», decían unos. «¿Qué va?», contestaban otros. «Es simplemente que quieren llamar la atención». Y algo de eso había. Querían llamar la atención de los funcionarios sudafricanos para que se dieran cuenta de lo inútil de la ley negra. Pero estos no parecían darse por enterados y lo observaron todo impasibles, como diciendo: «¿Pero no veis que estáis haciendo el ridículo y que lo que hacéis no os va a servir de nada?». Razón no les faltaba, porque al poco tiempo todo aquel que había quemado su tarjeta recibió una carta en la que se le decía que o se hacía una tarjeta nueva o iba a la cárcel. Así, absolutamente indignado, Gandhi dio comienzo a su método revolucionario conocido como Satyagraha, que viene a decir algo así como «aférrate a la vida», un método pacífico, por supuesto. Colocó grupos de personas delante de las oficinas de registro y les dio instrucciones precisas. No podían permitir que nadie entrara, pero sin recurrir a la violencia. Tenían que convencerles por las buenas. Es lo que se conoce como piquetes. Había que ver a los pobres intentando convencer a sus compatriotas de que no se sacaran la dichosa tarjeta. «Venga, por favor, no te registres». Algunos hasta se ponían de rodillas para dar más pena. Al final, la cosa dio resultado porque consiguieron convencer a un montón de gente. Lo malo es que metieron a todos los piquetes en la cárcel, incluido Gandhi, que a pesar de todo no desesperaba. «La victoria está cerca», les decía.
Y efectivamente, no se sabe si por cansancio, por aburrimiento o por las dos cosas, el gobierno británico decidió eliminar la ley de registro, y así Gandhi comenzaba a convertirse en el Mahatma, alma grande de la India. Queridos oyentes de Microcuentos Universales, hagamos la segunda parada para aclarar un par de conceptos más, que son el ashram, y ahora voy a comentaros en qué consiste esto. El ashram es un lugar de meditación y de enseñanza, tanto religiosa como cultural, en el que los alumnos conviven bajo el mismo techo que sus maestros. En ellos se suelen impartir clases de meditación y pueden realizarse también talleres y cursos de terapias orientales. La vida en los ashram es sencilla y tranquila para facilitar así el estudio de los textos sagrados y la meditación. La actividad diaria se rige por una serie de horarios fijos que marcan cada una de las actividades del día, y una parte de las tareas cotidianas se dedican al mantenimiento del propio ashram. Cualquiera puede ir a vivir a uno de estos lugares, tenga la creencia religiosa que tenga y pertenezca a la casta que pertenezca, aunque suelen pedir un poco de dinero para así poder pagar la alimentación de los visitantes que no tienen ni para comer. A los huéspedes se les exige que respeten en todo momento las normas, que incluyen el respeto por la no violencia y la autodisciplina. Al menos 4 veces al día se realizan diversos rituales y cánticos ceremoniales, y casi todos los ashram dedican una parte de sus instalaciones a obras de caridad. En el siglo XX se construyeron numerosos ashram en toda la India, y aparte del de Gandhi, hubo otro muy famoso a finales de los 60, el de Maharishi Mahesh, hasta donde se desplazaron en 1968 los componentes de los Beatles para aprender meditación y, de paso, dominar el manejo de instrumentos musicales tan extraños como el sitar. Espero que haya quedado un poquito más claro lo que es el ashram, y vamos con el segundo concepto. Satyagraha. La expresión Satyagraha combina dos palabras sánscritas, Satya, verdad, y Agraha, fuerza, de manera que podemos traducirla como fuerza de la verdad o lucha por la verdad. Esta doctrina busca combatir la injusticia y la opresión por medio de la resistencia pacífica, tal como hizo Gandhi cuando se enfrentó al imperialismo británico a través de medios como la justa desobediencia civil, el boicot, los ayunos y demás actos no violentos. La práctica de la Satyagraha no es algo que esté al alcance de cualquiera, pues requiere mucha disciplina y autocontrol. Es imprescindible controlar el miedo y el dolor, e incluso el miedo a la muerte. Una vez aclarados estos conceptos, ya os dejo que escuchéis tranquilamente este cuento biográfico y nos vemos al final del relato para despedir. Sigamos. Capítulo 6. Lucha en la India. Otra ley injusta menos. Gandhi estaba contento y al salir de la cárcel pensó que ya había hecho bastante por Sudáfrica, que podía regresar a la India para poner en práctica todo lo aprendido en aquel país. Sin embargo, no podía estar más equivocado, porque fue irse él y el gobierno sudafricano se volvió más racista con los indios que nunca. Claro, es que estos ya no tenían a aquel delgaducho calvo de gafas redondas para defender sus derechos. Mientras tanto, sin enterarse de nada,
Él disfrutaba del éxito tomando el sol en la cubierta del barco junto a su mujer y sus hijos. Había empezado a dominarle el sueño, es que es muy cansado luchar por los derechos de toda una comunidad, cuando escuchó un murmullo que poco a poco fue convirtiéndose en estruendo. «Esto va a ser una masa de gente enfervorizada», pensó él, que de masas de gente sabía mucho. Y efectivamente, allí estaba la muchedumbre, esperándolo en el puerto de Bombay, con pancartas de «¡Te queremos, Gandhi!», camisetas estampadas con su cara de sonrisa desdentada, y hasta una canción que habían compuesto en su honor, que decía que Gandhi era no sé qué. Con tantos gritos no se entendía la letra, y que como él no había ninguno. «Uf, qué pereza», se dijo para sí mismo, «con lo poco que me gustan a mí estas cosas». Qué duda cabe que Gandhi era un tipo sencillo, poco amigo de homenajes y celebraciones. Cuando el barco llegó a puerto, él, humilde y agradecido como era, soltó un casi inaudible «gracias» y se largó en cuanto pudo. Tenía un objetivo claro: fundar otro Ashram como el que había montado en Sudáfrica. En esta comunidad impuso 2 reglas: nada de ropa extranjera ni comida con especias, o, en otras palabras, todos con túnica y taparrabos y a verduritas servidas. Vamos, un auténtico rollazo. Con decir que lo único que hacían era plantar verduras para comer y tejer a mano para hacerse la ropa, igual es que, como en aquella época no existía la televisión, ni los equipos de música, ni las videoconsolas, pues no se les ocurría nada mejor que hacer. Gandhi, además, tenía otro entretenimiento. Era un gran aficionado a ayudar a los más necesitados, y en esta época de su vida encontró el colectivo perfecto sobre el que proyectar ese hobby. Se trataba de los intocables, la clase más baja de la India, que por no poder no podían ni utilizar los recursos públicos del país, carreteras, escuelas. No tenían ese nombre porque no se les pudiera tocar. ¿Qué va? Se les llamaba así porque eran tratados como apestados con los que se recomendaba no tener nada que ver. Es como si hoy en día alguien decidiera porque sí que hay que marginar a todos los que se apelliden Pérez. Una auténtica injusticia. En aquella época, Gran Bretaña estaba metida en la Primera Guerra Mundial y el ingenuo de Gandhi, a pesar de las críticas, se dedicó a reclutar soldados indios para su ejército. Si queremos disfrutar de los mismos derechos que cualquier ciudadano británico, nuestro deber es ayudar al imperio, solía decir alegremente. Aunque enseguida dejó de decirlo. Le costó, pero al final se dio cuenta de las verdaderas intenciones de los ingleses. El gobierno británico había exigido a los campesinos indios un impuesto elevadísimo. Vivían prácticamente entre basura, no tenían un pedazo de pan que echarse a la boca, y ahora, para colmo, tenían que pagar un dineral. «Están locos estos ingleses», empezó a decir Gandhi a todo aquel que quisiera escucharle. Y como por lo visto había bastante gente dispuesta, decidió organizar una campaña contra aquella ley. El Mahatma volvía a la lucha con una nueva satyagraha. El primer paso de su campaña consistió en convocar una huelga general. Así, todo el mundo dejó sus puestos de trabajo y salió a la calle a protestar en pacíficas manifestaciones. Aquello era en lo que más insistía Gandhi, en que fueran pacíficas. No hacían el signo de la paz con los dedos porque todavía no se había inventado, pero más pacíficos y tranquilos no podían ser los manifestantes. Hasta que alguno se exaltó. Para Gandhi no era nada fácil guiar a millones de personas, y como siempre hay algún energúmeno que tiene que dar la nota, aquello no fue una excepción, y no todos los manifestantes supieron ser pacíficos, de modo que se dieron algunas situaciones de violencia. Lo peor fue la reacción de los policías británicos, que se pusieron tan nerviosos que empezaron a disparar sin mirar a quién. El resultado: casi 400 muertos y miles de heridos. Gandhi estaba desolado.
Capítulo 7. Desengaño y retiro. ¿Pero qué he hecho mal?, se preguntaba Gandhi una y otra vez sin encontrar respuesta. Entonces decidió dar un discurso, el más emotivo que había pronunciado nunca. Reunió a cientos de miles de indios y les habló desde el corazón. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero era demasiado orgulloso como para admitir que estaba llorando. «Perdonad mis lágrimas», comenzó diciendo, «pero es que esta mañana, en la ducha, se me ha metido un poco de champú en los ojos». Pero si ni siquiera tenía pelo, ¿cómo iba entonces a usar champú? Después de la pobre excusa, continuó con el discurso. «Considero que todo acto de violencia es injustificable, tanto por parte del perverso y opresor gobierno británico como el que proviene de la mano de nuestros hombres». Por fin reconocía que los ingleses se habían pasado. Gandhi ya no quería tener nada que ver con ellos y había llegado el momento de independizarse. Lo mejor fue que gracias a la lucha contra un enemigo común, los hindúes y los musulmanes, que hasta entonces habían estado enfrentados, se alinearon en el mismo bando. Todos juntos, mano a mano, participaron con paz y alegría en las actividades propuestas por Gandhi. Todos juntos se negaron a pagar impuestos. Todos juntos desobedecían sistemáticamente cualquier orden del gobierno británico. Y todos juntos hicieron boicot a sus productos. No más té de las 5, ni cricket, ni golf, ni por supuesto ropa inglesa. A cambio, Gandhi les animó a que sacaran sus ruecas y dedicaran varias horas al día a hilar telas. «Recordad», les decía, «así no solo ahorraréis dinero, sino que además fastidiaréis a los ingleses que ya no tendrán quien les compre su ropa». Pero tanta desobediencia no podía salirles gratis, y miles de indios acabaron llenando las cárceles del país. A Gandhi la detención le pilló dormido. «Lo siento, pero es mi deber detenerle», le susurró el policía que lo detuvo, después de despertarlo. Él, pacífico como era, sonrió a modo de bienvenida y no le dijo nada, porque era lunes de silencio, algo sagrado para él, pero le escribió una nota y se la mostró. «Estaré encantado de ir con usted en media hora», ponía en la nota. El hombre tenía que prepararse, no podía ir a comisaría de cualquier manera. Debía cambiarse el taparrabos pijama por uno un poco más elegante, lavarse la cara y los dientes, tomar un desayuno energético, ese tipo de cosas. Un par de días más tarde, en el juicio, todavía estaba de humor para bromas. El juez le hacía una pregunta tras otra y él apenas se paraba a pensar la respuesta, igual que si se tratara de un concurso. «¿Profesión? Hilandero, tejedor y agricultor». Ninguna mención a su carrera política ni a su título de abogado. «¿Lugar de residencia? Ahora la cárcel», respondió Gandhi. Toda la sala estalló en carcajadas, pero él no entendía de qué se reían, si solo había dicho la verdad. Finalmente, cuando el juez le preguntó cómo se declaraba, su respuesta fue la siguiente: «Culpable, por supuesto, y aceptaré la sentencia que me corresponda con gran honor». 6 años le correspondieron, y al enterarse no se le ocurrió otra cosa que inclinarse y hacer una reverencia al juez, el cual le respondió con otra. Todo de buen rollo, igual que su estancia en la cárcel, donde, según él, se sentía feliz como un pájaro. Allí decidió dejar de hablar y se dedicó exclusivamente a hilar con su rueca. Llevaba una vida de lo más tranquila, como si todos los días fuesen domingo. Él sí que sabía convertir aquella celda de 2 metros por 2 en un auténtico hogar. Un cuadro por aquí, una alfombra por allá, una colcha un poco coqueta para la cama y como si estuviera en casa. Al final hasta le dio pena irse. Y es que solo se quedó 2 años porque tuvo un ataque de apendicitis y a pesar de que por señas trató de hacerles entender que no quería que le operaran, que él solo creía en los remedios naturales, se ve que no le entendieron lo que decía y el pobre acabó en un quirófano.
Cuando se recuperó, se dieron cuenta de que no servía de nada encerrar a alguien que se lo pasaba bien en la cárcel y decidieron dejarlo libre. Entonces, al salir, tan contento como estaba, se encontró con que los hindúes y los musulmanes volvían a llevarse mal. Aquello fue todo un palo. Como protesta, llevó a cabo una huelga de hambre que lo tuvo 3 semanas sin comer, pero lo único que consiguió fue quedarse como un palillo y que, en comparación con el cuerpo, su cabeza pareciera más grande. Así, como un chupachups andante, recorrió la India para convencer a la gente de que usara la rueca y se llevaran bien unos con otros. Pero nadie le hizo ni caso. Visto lo visto, Gandhi decidió entonces retirarse de la política para vivir en absoluta pobreza y dedicarse únicamente a hilar y a cuidar de sus seguidores. Ya estaba un poco cansado de tanto trajín. De este modo se convirtió en un gurú de fama mundial, al que miles de personas visitaban en busca de consejo. «Mahatma, Mahatma», le decían, «¿qué cree usted que es más cómodo para dormir, el pijama o el camisón?» «Mahatma, Mahatma», le preguntaban, «¿a dónde cree que debo ir este año de veraneo, a la playa o a la montaña?» Y el Mahatma, que empezaba a estar un poco harto de tanto turista, tenía que morderse la lengua y responder con la mejor de sus sonrisas. «La respuesta está en tu interior», solía decir para salir del paso, mostrando aquellos 2 únicos dientes que le quedaban. Capítulo 8. Vuelta a la acción. Cuando más a gusto estaba Gandhi, alejado del mundanal ruido, hilando y pensando en sus cosas, una mañana le llegaron noticias de que Jinnah, el líder de los musulmanes, y Nehru, amigo suyo y líder de los hindúes, habían hecho esfuerzos porque los hindúes y los musulmanes volvieran a llevarse bien. Al principio, cuando uno de sus seguidores le tocó el hombro para contárselo, no pudo sino dar un respingo que casi le hace chocarse contra el techo. «¿Pero cómo se te ocurre darme esos sustos, hombre? ¿No ves que estoy meditando?», le dijo. En realidad no estaba meditando, sino pensando en lo que iba a comer aquel día. «No sé si añadir pepino a las verduras al curry», pensaba. «¿No me repetirá demasiado?». Aunque el susto se lo llevó igual. Cuando ya se tranquilizó un poco, sin embargo, aquella le pareció una magnífica noticia. «Si ya sabía yo que acabaríamos por llevarnos bien». Pero en realidad se pasó un poco de listo, porque aquellos esfuerzos al final no llegaron a nada. Las relaciones entre musulmanes e hindúes seguían igual de mal que antes. No se sabe si por la decepción o por qué, entonces Gandhi enfermó y los médicos le recomendaron guardar reposo absoluto. «Como si antes me dedicara a correr maratones», bromeaba él, que, enfermo o no, siguió llevando el mismo ritmo de vida, pausado y sin emociones fuertes. Viendo lo mal que estaba la política de la India, muchos amigos le pedían que volviera a luchar por los derechos de su país, pero él no estaba por la labor. «¿Pero no veis que estoy enfermo?». Aquella era para él la excusa perfecta, porque para entonces ya tenía más cuento que otra cosa. El problema era que se había acostumbrado a no hacer nada y moverse le daba una pereza horrible. «Volveré», añadió, «pero cuando llegue el momento oportuno». El momento llegó poco después, cuando el hijo de su amigo Nehru, que se acababa de meter en política, empezó a dar la lata a los ingleses con que la India tenía que alcanzar la independencia total de inmediato. «¿Cómo es tan inconsciente este muchacho?», pensaba Gandhi. «¿No se da cuenta de que las cosas hay que hacerlas poco a poco?». De modo que no le quedó más remedio que abandonar su retiro y volver a la lucha. Lo que más pena le dio fue tener que dejar de lado la rueca, porque había empezado a hacerse un taparrabos chulísimo, aunque se consoló pensando que ya tendría tiempo de acabarlo más adelante. Así que fue a ver al virrey y con mucha educación le pidió que les diera la independencia. También es verdad que le dijo que no hacía falta que fuera para allá, sino que podían hacerlo poco a poco,
como quien devuelve un préstamo al banco. Hoy nos dais un trocito de tierra, mañana otro trocito, y así hasta conseguir la independencia total, un par de años o 3. Pero el virrey le dijo que eso no dependía de él, sino que era competencia del primer ministro inglés. Entonces Gandhi fue a Londres a ver al primer ministro, pero éste le dijo que él no podía hacer nada, que mejor fuera a hablar con la reina. Total, que cuando, después de tirarse más de una semana en Londres, por fin consiguió cita para hablar con la reina, ¿a que nadie adivina a dónde le mandó ésta? Efectivamente, a hablar con el virrey. Gandhi estaba que echaba humo y sintió que le habían tomado el pelo que ya no tenía. De modo que decidió pasar a la acción. «Ah, sí, pues se van a enterar estos». Y pensó un plan. Primero, colocó unos piquetes frente a las tiendas de ropa extranjera para que nadie pudiera comprarse ni siquiera una pajarita, y después reclutó voluntarios dispuestos a ir de puerta en puerta recogiendo prendas extranjeras. La verdad es que podía haber utilizado toda esa ropa para dársela a los pobres, que falta les hacía, pero no, lo que él hizo fue llenar el país de hogueras y quemar la ropa públicamente, como protesta. «Está llena de gérmenes venenosos», decía. «Cualquiera que se la ponga se contagiará». Y es que su odio hacia todo lo inglés era cada vez mayor. En su cabeza ya no tenía cabida lo de ir poco a poco. Esta vez había que ir a por todas. Aún así, Gandhi no estaba dispuesto a volver a la política, y entre él y Nehru padre pactaron que Nehru hijo debía ser el líder de los hindúes. «El chaval está hecho ya todo un hombrecito», decidieron. «Ha llegado el momento de darle un cargo de responsabilidad». Gandhi, mientras tanto, pensaba en un gran plan. Lo de las hogueritas le había sabido a poco y quería hacer algo realmente grande, aunque todavía no sabía exactamente el qué. El gran plan no tardó en ocurrírsele. Organizaría una gran marcha a la playa de Dandi, al sur del país, para robar la sal a los ingleses. Gandhi no entendía con qué derecho estos habían decidido que la sal era suya, ni por qué cualquier indio que quisiera un poco de sal tenía que comprársela a ellos, a los ingleses, y encima a un precio prohibitivo. Así que irían a la playa y ellos mismos la recogerían del mar con sus propias manos. Que algún inglés se atreviera a decirles algo. Al fin y al cabo, no era más que sal, lo que Gandhi llamaba el condimento de los pobres. Capítulo 9. Un plan muy salado. Una tarde, Gandhi reunió a todos los hombres de su ashram para contarles el plan. «A ver», les dijo al final, «no os olvidéis de coger el cepillo de dientes y unas cuantas mudas, porque no vamos a volver hasta que la India sea libre. O sea, que echad cuentas». La noticia fue una grata sorpresa para todos, porque suponía volver a la acción. «Y ahora todos a la cama, que mañana para las 6:30 nos ponemos en marcha». Eso ya les gustó menos y se acostaron enfurruñados. A la mañana siguiente, frente a las puertas de la granja, había unos 100 voluntarios medio dormidos y legañosos dispuestos a seguir a su líder a donde hiciera falta. Y es que, con tantos nervios, no habían podido pegar ojo. Gandhi, en cambio, estaba fresco como una lechuga, pero su caso era distinto, porque él, con un par de horitas que durmiera, ya tenía bastante. Cargado con una minúscula mochila, para meter el cepillo de dientes y media docena de taparrabos, no necesitaba más. Levantó el bastón que llevaba en la mano derecha e hizo el gesto de que le siguieran. «¡Adelante todos! La marcha de la sal ha comenzado». Entonces todos se echaron a correr, aunque a los 100 metros estaban ya con el flato y tuvieron que parar para recuperarse. Mientras tanto, Gandhi, que había salido andando a velocidad normal, pasó tranquilamente a su lado. «Recordad que esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia.
les dijo no sin cierto tonito de burla. Durante la marcha, Gandhi se encontraba mejor que nunca. Incluso bromeaba diciendo que la fatiga le daba salud. Sin embargo, estaba algo decepcionado. Todos los días esperaba que de entre la maleza apareciera algún policía para detenerle, pero eso no sucedía. «No sé qué voy a tener que hacer para que me detengan», solía decir. El fin de aquella marcha era llamar la atención del gobierno británico para reclamar el derecho del pueblo indio sobre la sal, pero si el gobierno británico no se daba por enterado, entonces significaba que algo estaban haciendo mal. Así que no se le ocurrió otra cosa que provocarles. Allá donde estuviera, en una aldea perdida o en mitad de la selva, siempre sacaba algo de tiempo para escribir cartas que luego hacía llegar al virrey. «Vaya con el gobierno británico», escribía. «¿Qué pasa? ¿Que no sois capaces de detener a un hombre desarmado? ¿Acaso tenéis miedo? ¿Sois unos gallinas? ¡Co, co, 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 co!». Para colmo, en vez de detenerlo a él, detuvieron a Nehru hijo, que ni siquiera participaba en la marcha, sino que más bien se dedicaba a labores organizativas. Este, consciente de la decepción de Gandhi y para picarle un poco, le hizo llegar un mensaje. «Esta vez te he ganado». La respuesta de Gandhi no se hizo esperar. «Afortunado tú», le contestó siguiéndole la broma. Aunque algo de verdad había en aquel intercambio de bromas. Tan absorbidos estaban aquellos dos hombres por su lucha contra el gobierno británico que incluso la idea de pasar una temporada entre rejas les parecía bien. Es más, cuando se enteró de la detención, Gandhi escribió a Nehru padre diciéndole lo siguiente: «Tu hijo va a tener 6 meses de descanso, se lo merece, después de haber trabajado como un demonio». Los días pasaban y cada vez se hacía más duro seguir con la marcha. Tanto el cansancio como las enfermedades hacían mella en los peregrinos, muchos de los cuales se vieron obligados a abandonar. Y Gandhi tan feliz, como si nada. «Si me quedo solo no me importa, seguiré sonriendo», dijo. Pero no se quedó solo, pues en cada parada se les sumaron cientos de peregrinos. No se sabe si por convicción o para evitar que sonriera y enseñara aquella boca, ya sin dientes, que daba un poco de asco. Así eran 2000 cuando llegaron a la playa de Dandi. Gandhi fue el primero en entrar al agua. Mientras todos le observaban desde la playa, él se acercó con toda la tranquilidad del mundo, se quitó las sandalias, se remangó la túnica y metió un pie. Aunque no tardó ni una centésima de segundo en sacarlo otra vez, el agua estaba helada. «Tengo que echarle valor», pensó. El caso es que no estaba dispuesto a quedar como un miedica delante de tanta gente. Puso la mente en blanco, se convenció de que el agua estaba templadita y allá que se metió. A continuación se agachó, cogió un puñado de sal del fondo, lo tiró por los aires y gritó: «¡Victoria!». Aquel grito fue como el pistoletazo de salida de una carrera, porque todos los peregrinos empezaron a correr como locos en dirección al mar. A ellos les dio igual que el agua estuviera fría y no tuvieron ningún miramiento antes de entrar a darse un chapuzón. Algunos daban volteretas, otros hacían guerras de agua e incluso hubo alguna aguadilla, pero todo en plan pacífico. Cuando salieron a la playa ya más calmados, empezaron a hervir el agua de mar en pequeños hornillos. De esta manera, cuando el agua se evaporaba, en el fondo de la cazuela quedaba la sal, lista para ser utilizada. Pero Gandhi seguía decepcionado y pensaba que aún debían dar un último paso. Su idea consistía en apoderarse de un gigantesco depósito de sal que tenían los ingleses. «Espero que me acompañéis en la diversión», invitó a los campesinos. «Y si la policía os rompe un dedo, vosotros ofrecéis las muñecas y los brazos para que os los rompan también». Sin embargo, él se quedó sin poder ir, porque poco después de aquella medianoche fue detenido. «¡Ya era hora!», exclamó contento. «¿Me dais un minutito?». Recitó sus plegarias, se lavó la cara y acompañó a los agentes. Cuando Nehru hijo se enteró, se emocionó tanto que dijo: «¡Estupendo! Esto es la guerra total hasta el fin». Y no le faltaba razón.
La gente se echó a la calle con más rabia que nunca y, por supuesto, fueron al depósito de sal donde la policía les arrancaba violentamente la sal de las manos. Capítulo 10. Un paso para adelante, 20 para atrás. No se puede decir que durante los 9 meses que estuvo entre rejas, Gandhi perdiera el tiempo. Para entonces era ya un personaje famoso y periodistas de todo el mundo se lo rifaban para hacerle entrevistas. Él siempre lo recibía en su celda, no le quedaba más remedio, sentado en el suelo de cemento con las piernas cruzadas. Y ellos también tenían que sentarse en la misma postura, nada cómoda, por cierto. Aunque para la segunda vez la mayoría había aprendido ya la lección y se llevaba un cojín de casa. En aquella celda, Gandhi se encontraba a la mar de a gusto, como si estuviera en el salón de su casa. Incluso ofrecía té a sus invitados. ¿Una tacita? El señor carcelero, que es muy amigo mío, estará encantado de traérosla, les decía. Entonces daba 2 palmadas y el funcionario de prisiones aparecía con una bandeja en la que llevaba una tetera y 2 tazas. Mientras bebían el té, Gandhi contaba su historia a los periodistas. «Pero apunte lo que le cuento, hombre, apúntelo», les decía cuando veía que se distraían. Así, todo el mundo se enteró de las brutalidades que el pueblo indio había sufrido por parte de los ingleses, y la gente empezó a presionar para que liberaran a Gandhi. «¡Liberad a Gandhi!», se oían manifestaciones a lo largo de todo el planeta, tanto en París como en Tokio, en Sydney como en Washington. El mundo entero se había hecho eco de aquella barbarie, y al primer ministro inglés no le quedó otra que darse por enterado. «Está bien», decía, «está bien, veré lo que puedo hacer». Su primera medida fue sacar a Gandhi de la cárcel para que le ayudara a dar con una solución. Aunque a este la alegría no le duró mucho, porque al poco de salir de la cárcel murió su amigo Nehru padre. La segunda medida del primer ministro consistió en organizarle a Gandhi una reunión con el virrey para ver si llegaban a algún acuerdo. Cuando llegó a su palacio, Gandhi se quedó impresionado. ¡Cuánto lujo! ¡Cuántos criados! ¡Cuántos cuartos de baño! ¡Cuánta tontería!, pensó. Descalzo y vestido únicamente con un taparrabos, lo miraba todo, lo tocaba todo. Su curiosidad era infinita. Al virrey le hacía gracia. «¿Le apetece sentarse?», le preguntó señalando un elegante sofá de seda bordada. No hizo falta que se lo dijera 2 veces, pues al instante Gandhi se encaramó de un brinco. Pero hacía mucho que no se sentaba en un sofá y había perdido la costumbre, de modo que no encontraba la postura. Le costaba estar cómodo. El problema, además, era que aquel taparrabos tenía demasiada poca tela. Total, que sin darse cuenta abrió las piernas más de lo debido y lo dejó todo al descubierto. El virrey estaba tan avergonzado que no sabía dónde meterse. «Por favor, Mahatma, cúbrase», le dijo rojo como un tomate. Gandhi, en cambio, se lo tomó con toda la naturalidad del mundo y rectificó su postura, hasta asegurarse de tener las vergüenzas bien tapadas. «¡Uy, perdón!», contestó muerto de la risa. A pesar del pequeño incidente, Gandhi y el virrey se llevaron estupendamente, y para cuando la reunión terminó, el futuro de la India parecía estar ya bastante bien encarrilado. Tan contento y confiado salió Gandhi de aquel encuentro que hizo un llamamiento a sus seguidores para que abandonaran la desobediencia y el boicot a los productos ingleses. Pero Nehru, hijo, no estaba de acuerdo con él. Desconfiaba de las palabras del virrey. «No hemos llegado tan lejos en nuestra lucha para echarnos atrás por un par de promesas», le dijo a Gandhi. Lo mismo opinaron varios miembros del Congreso, que lo recibieron con gritos de «¡Abajo el gandhismo! ¡Y muérete, Gandhi!». Estaban dolidos, y Gandhi lo sabía, por eso no tuvo en cuenta aquellas críticas, y ante los gritos ni se inmutó. Aquel era un mal menor, sobre todo comparado con lo que llegaría después, un cambio de virrey.
Ya desde su primera reunión con el nuevo virrey, Gandhi notó que entre ellos nunca habría química y que todos los acuerdos a los que había llegado con el virrey anterior no servirían de nada. Volvía a la casilla de salida. Como dijo alguien por aquellos días, el proceso de independencia de la India es igual que un cangrejo. Anda marcha atrás. Capítulo 11. Peleas entre hermanos. A pesar del desencanto que sufría, todavía había pequeños triunfos que animaban a Gandhi y le hacían soñar con un futuro mejor para la India, como por ejemplo que millones de indios hubieran conseguido el derecho a voto y que acudieran en masa a elegir al candidato ideal para que lo representase. Aunque resultó que aquello también fue un motivo para que volvieran las disputas entre los propios indios, pues tanto los hindúes como los musulmanes querían que su propio partido mandara en la India. La violencia aumentaba por todo el país y cada vez había más peleas entre partidarios de una y otra religión. ¿No se dan cuenta de que todos somos hermanos y que si nos peleamos entre nosotros, los ingleses se van a aprovechar de eso?, decía un apenado Gandhi, que parecía el padre de todos aquellos hermanos. No en vano le llamaban Bapu, que quiere decir padrecito. Entonces, como caída del cielo, se les presentó una oportunidad única de lograr su tan ansiada independencia. Gran Bretaña acababa de entrar en la Segunda Guerra Mundial y necesitaba el apoyo del ejército indio. Nehru les dijo que vale, que muy bien, que les ayudarían, pero si antes les daban la independencia. La respuesta del gobierno británico no se hizo esperar, aunque no fue la deseada. Primero nos ayudáis y cuando acabe la guerra os damos la independencia. Ah, no, por ahí sí que no pasamos, dijo Nehru. Lo que queréis vosotros es ganar la guerra gracias a nuestra ayuda, y luego, si te he visto no me acuerdo, que os tengo ya muy calados. Y a continuación, aprovechando que los ingleses estaban distraídos con la guerra, preparó a sus seguidores para el combate. Gandhi, por supuesto, no aprobaba aquellos métodos, pero a esas alturas ya nadie le hacía caso, ni los hindúes, ni los musulmanes, ni los ingleses, así que no le quedó más remedio que seguir a lo suyo, escribiendo artículos y haciendo llamamientos a favor de la unidad entre hindúes y musulmanes. La verdad es que Nehru intentó arreglar las cosas con Jinnah, pero este lo único que quería era cortar una parte de la India y crear un país propio para los musulmanes. Lo llamaría Pakistán. Este tío se ha vuelto loco, decía Nehru. ¿De dónde se habrá sacado un plan tan disparatado? Pero por favor, ¿es que ya no hay respeto por nada? Gandhi estaba realmente escandalizado por aquella idea. Él no podía permitir que su amado país fuera partido en dos. Encima, por si no sufría poco ya con aquellas luchas entre hermanos, además tenía que soportar las quejas de cientos de indios que le escribían para echarle en cara que su labor no había servido de nada. Por otro lado, Nehru y sus seguidores seguían preparándose para la lucha. Entre unos y otros es que me van a matar a disgustos, se lamentaba el pobre Gandhi, totalmente metido en su papel de padre. No entendía cómo Nehru podía ser tan inconsciente y hacer las cosas tan a lo loco. «Pues si tan mal te parece lo que hacemos, ¿por qué no nos diriges tú?», le retó. Y claro, Gandhi no se pudo negar y accedió a volver a liderarles en su lucha contra Gran Bretaña. «¿Qué remedio?», se dijo. Mientras tanto, Gran Bretaña las estaba pasando canutas en la Segunda Guerra Mundial y más que nunca necesitaba como fuera el apoyo de los indios, de modo que volvió a hacerles la misma oferta, la independencia inmediatamente después de que terminara la guerra. Pero los indios seguían que si los ingleses querían su ayuda, tenían que darles la independencia ya. Entonces Gandhi empezó una nueva campaña, cuyo objetivo era conseguir la retirada de los ingleses y la independencia para la India. Su lema era «Marchaos de la India».
Le pidió a Jinnah que les apoyara, pero se negó. Para entonces, en la cabeza de éste solo tenía cabida una idea: Pakistán, y todo lo demás le importaba un bledo. Finalmente Gandhi fue detenido y encerrado junto con todos los líderes políticos. Aquellos 2 años de encierro supusieron su época más amarga y dolorosa. Capítulo 12. Gandhi deja de comer. Esta vez no puede decirse que la estancia de Gandhi en la cárcel fuera tan agradable como las anteriores. La India iba de mal en peor y él no podía hacer nada. La desobediencia de miles de indios contra las leyes británicas se había convertido en violencia y la gente no se lo pensaba ni un momento antes de atacar estaciones de tren, cortar hilos de telégrafo o incendiar cuarteles de policía. Pero lo peor fue la respuesta. El gobierno empezó a ametrallar a los manifestantes desde aviones militares. Todo aquello por lo que Gandhi había luchado se había ido al garete y él en la cárcel sin poder hacer nada. De modo que decidió protestar del único modo que podía: ayunar hasta la muerte. A partir de entonces solo tomaría zumo y agua, nada de alimentos sólidos, ni verduras al curry ni pan. Cada vez estaba más y más delgado, tanto que casi ni se le veía. «Mahatma», le gritaban, «¿dónde se ha metido?» «Estoy aquí. ¿Es que no me veis o qué?», respondía él desde detrás de una farola o simplemente apoyado en una pared en el patio de la prisión. Su situación era realmente grave y todo el mundo empezó a temer por su vida. El gobierno británico no podía permitir que muriera en una de sus cárceles y le hizo una propuesta. «Señor Gandhi, nos tiene usted muy preocupados, de modo que estamos dispuestos a dejarle en libertad, pero con la condición de que vuelva a comer». Sin embargo, ya sabemos que Gandhi era bastante obstinado y que cuando se le metía algo en la cabeza, no había quien se lo sacase. «No, no y no. La única condición por la que estoy dispuesto a abandonar mi huelga de hambre es la independencia total de la India». «Pero venga, hombre, no sea usted testarudo y coma algo, por Dios, coma algo, que se está quedando los huesos». Ahora le venían con esas, a él que tantas penalidades había pasado a lo largo de su vida, pues iban listos si pensaban que a estas alturas se iba a echar atrás. Su estado era realmente grave y todos se preparaban para lo que parecía inevitable. Incluso hubo quien empezó a hacer los preparativos para el entierro. Todo estaba listo para honrar la memoria de aquel gran hombre, de aquel defensor a ultranza de los derechos de los indios, de aquel líder, de aquel nada, porque al final Gandhi no murió. Nadie sabe de dónde sacó las fuerzas, pero su recuperación fue milagrosa, y un buen día decidió que ya estaba bien de pasarse el día en la cama, que había llegado el momento de pasar a la acción. Ordenó que le trajeran papel y lápiz. Estaba demasiado débil para ir a buscarlos él mismo. Se comió un platazo de arroz con verduras y se puso como loco a escribir cartas. A pesar de haberse recuperado, todavía seguía estando como un fideo, y era gracioso verle escribiendo aquellas cartas. Bueno, mejor dicho, no verle escribiendo aquellas cartas, porque era tal su afán, y en cierto modo también sus problemas de vista, que se inclinaba completamente sobre el papel hasta que su nariz rozaba el folio en blanco. De este modo quedaba totalmente oculto por el respaldo de la silla. «Salga de donde esté escondido, Mahatma», le decían, «que ya es usted mayorcito para juegos». Todas aquellas cartas iban dirigidas a ingleses que tenían cargos importantes y en ellas les pedía la independencia para la India. Los ingleses, sin embargo, le hicieron el vacío, como si aquello no fuera con ellos. Se ve que lo de la campaña «Marchaos de la India» no les había sentado muy bien. Claro, es que ellos también tenían sentimientos. Finalmente
Con 75 años, Gandhi fue puesto en libertad. Lo primero que hizo fue volver a su ashram con los suyos y recuperar las energías. Para compensar todo el hambre que había pasado, empezó a comer 6 veces al día. Pero nada de picoteo, ¿eh? ¿Qué va? 6 comidas al día, con su primer plato, su segundo plato y su postre. Y a veces, cuando un plato le gustaba mucho, hasta repetía. Los cocineros del ashram estaban que no se lo creían. Su trabajo se había multiplicado por 6, pero a ellos no les importaba. Al contrario, estaban contentos por el voraz apetito de su Mahatma y agradecidos por el aprecio que hacía a todo. «Hay que ver a este hombre, cómo nos come», se decían unos a otros. Ya totalmente recuperado, Gandhi decidió que antes que intentar arreglar las cosas con los ingleses, lo primero era poner orden en casa, o sea, en la India. Entonces empezó por entrevistarse con Jinnah, para intentar quitarle de la cabeza la idea de dividir la India en 2 para crear su propio estado musulmán. ¿No te das cuenta que eso supondría el fin de la India? Pero no, Jinnah no se daba cuenta. Y encima, Nehru se enfadó con Gandhi por haber hablado con Jinnah. Decía que se sentía traicionado. Tan grandes y tan niños, pensaba Gandhi, que cada vez se creía más su papel de padre de la India. Capítulo 13. División y aviso. De todas formas, como no todo podían ser malas noticias, por aquella época ocurrió algo maravilloso. Al primer ministro inglés se le acabó el mandato y fue sustituido por un viejo amigo de Gandhi, uno de los vegetarianos de su época de estudiante en Londres. Y como ya se sabe que el vegetarianismo une mucho, no tardó en darles lo que pedían, la independencia de la India. Lo que hace tener amigos en puestos importantes. Un problema menos. Ahora Gandhi ya solo tenía que preocuparse por la unidad de la India, que no era poco. No estaba dispuesto a que los hindúes que vivían en la zona musulmana, ni los musulmanes de la zona hindú, tuvieran que abandonar sus aldeas y mudarse a la otra punta del país. Todos somos indios y como tales estamos en nuestro derecho a vivir en la zona que mejor nos parezca, decía. Ya no sabía qué hacer para evitar el sufrimiento de sus compatriotas y solo se le ocurrió una cosa. A pesar de que no comparto su opinión, creo que por lo menos debemos dar a Jinnah la oportunidad de someter a votación su plan de Pakistán, dijo en una conferencia que dio al poco de llegar. Y claro, la respuesta de Nehru fue inmediata. No se ofenda, Mahatma, pero creo que no se da usted cuenta de lo que pasa. Los que no se daban cuenta de nada eran ellos, ni Nehru ni Jinnah, tan ocupados como estaban intentando defender sus propias ideas. El número de muertos por ataques entre hindúes y musulmanes aumentaba, y Gandhi era el único que parecía darse cuenta de la monstruosa tragedia que le esperaba a su amada India. Desde luego que no estaba de acuerdo con Jinnah en dividir la India en 2, pero prefería 1000 veces eso antes que dejar el asunto en manos de los ingleses, que era lo que iba a ocurrir como no se pusieran de acuerdo cuanto antes. Si se divide, por lo menos que la dividamos nosotros, los indios, decía a quien quisiera escucharle, o sea, ya nadie. Y no le faltaba razón, porque efectivamente, y poco antes de concederles la independencia, fue el propio gobierno británico el que dividió la India. Más concretamente, la dividió un abogado inglés que nunca había estado allí. ¿Pero cómo era eso posible? Desde luego, el estropicio que llevó a cabo no dejó contento a nadie. Para cuando Jinnah y Nehru se dieron cuenta de lo que se había hecho, ya era demasiado tarde para hacer nada y no pudieron más que lamentarse. El primero de ellos se horrorizó al comprobar que una línea partía en 2 la región de Bengala, la mayoría musulmana, y el segundo no daba crédito cuando se enteró de que esa misma línea atravesaría el corazón del Punjab,
donde vivían los Sikh, seguidores de una tercera religión. «Esto es el fin», exclamó Jinnah. «Más que el fin», le corrigió Nehru, «esto es el acabose». Quien, sin embargo, mejor supo definir la nueva situación fue Gandhi. Los hindúes no pueden vivir en una zona del Pakistán y los musulmanes no pueden vivir en la otra. El pobre Gandhi no sabía la que le vendría encima unos pocos días después. Era casi medianoche cuando unos ruidos le despertaron. «¡Qué raro!», pensó. «¿Qué habrá sido eso?». Pero no le dio mayor importancia. Se dio la vuelta y siguió durmiendo. Al rato, sin embargo, volvió a escuchar aquellos ruidos, cada vez más fuertes, hasta que se dio cuenta de que eran gritos. Estaba claro que una muchedumbre había ido a su casa y por el tipo de gritos que profería, seguro que no tramaba nada bueno. «En fin», pensó, sin perder en ningún momento la calma, «bajaré a ver qué quieren. Seguro que es una tontería». Pero lo que querían era matarle, y aquello no era ninguna tontería, sino un asunto bastante serio, más bien. Habían conseguido saltar la verja del recinto y desde el jardín tiraban piedras contra las ventanas al tiempo que gritaban: «¡Muerte a Gandhi!». «Bah, chiquilladas», dijo este, quitando importancia al asunto. «Seguro que hablando llegamos a un acuerdo». Se puso la bata, las zapatillas y las gafas, que le costó encontrar porque estaba muy oscuro y porque sin ellas no veía tres en un burro, y bajó hasta el recibidor, dispuesto a hablar con aquellas personas sobre lo que hiciera falta. Pero las personas que estaban con él en la casa no le dejaron salir, bajo ningún concepto. «Pero Mahatma, haga el favor de quedarse quieto aquí. ¿No ve que tienen palos y antorchas? Vaya usted a saber lo que le hacen como ponga un pie en el jardín». Entonces empezaron a romper las primeras ventanas y después a golpear la puerta. Se juntaban en grupos de 5 o 6 y así, formando una piña, arremetían con fuerza contra ella, como un ariete humano. «¡Madre mía! ¡Que rompen la puerta!», repetían al tiempo todos los hombres y mujeres que se encontraban dentro de la casa. Todos menos uno, Gandhi, claro, que no paraba de decirles: «Tranquilos, ya veréis cómo no es nada», aunque al final no pudieron saber si era nada, algo o mucho, porque enseguida llegó la policía y disolvió a los manifestantes. Todo se quedó en un susto, aunque en realidad aquello no había sido más que un aviso. Capítulo 14. Por fin, la paz. El Pakistán, aquel nuevo estado soñado por Jinnah, era ya una realidad. ¿Y para qué ha servido?, se decía Gandhi. «Para enfrentar a los indios entre sí, para eso ha servido». No le faltaba razón, y cada día que pasaba se arrepentía más de haber cedido el poder político a Nehru. Estaba seguro de que, de haber mandado él, habría conseguido quitar a Jinnah de la cabeza aquella idea tan absurda, y musulmanes e hindúes se llevarían divinamente. Ahora, en cambio, ahí tenía a los líderes de las dos religiones mayoritarias del país, enfrentados por un cacho de tierra, como niños que se pegan en el patio de la escuela para decidir quién se queda con el campo de fútbol. Ese cacho de tierra se llamaba Cachemira. «Nos lo han robado», se quejaba Jinnah, «y no vamos a parar hasta recuperarlo». «¿Qué te crees tú eso? Para nosotros sería una tragedia que Cachemira perteneciera a Pakistán», le contestó Nehru. Lo malo es que su respuesta no se quedó solo en palabras e hizo despegar más de 100 aviones repletos de armas. Iban directos a Pakistán. Gandhi sentía que aquellos dos hombres estaban yendo demasiado lejos. Ya apenas había diferencia entre sus métodos y los de los ingleses. ¿Para eso habían conseguido independizarse? ¿Para seguir igual o peor? «Hoy hemos olvidado la rueca y tenemos un ejército cada vez más numeroso», dijo en una de sus conferencias. ¿Y qué hizo como protesta ante eso? ¿A que nadie lo adivina? Pues sí, otro ayuno.
decidió que no volvería a comer hasta conseguir la unidad entre todos los indios. La verdad es que la gente ya estaba un poquito harta de ver a Mahatma haciendo una huelga de hambre tras otra. El pobre, más delgado que nunca, se había quedado en los huesos. «Pero Mahatma, haga usted el favor, que ya no tiene edad», le decían unos. «¿No ve que está poniendo en peligro su vida?», añadían otros. Pero a aquellas alturas, Gandhi era ya inmune a las advertencias y estaba dispuesto a llevar su protesta hasta el final, hasta la muerte si hacía falta. «Hay que ver qué cabezota es este hombre», decía la gente. «Cuando algo se le mete entre ceja y ceja, no hay quien le haga cambiar de idea». «Sí, habrá que hacer algo», era la opinión más extendida. Porque una cosa quedaba clara: a pesar de todas las veces que no le habían hecho caso y de no estar de acuerdo con él en muchas ocasiones, los indios querían a su Bapu y no podían darle de lado cuando más los necesitaba. Entonces corrió la voz y un buen día miles de personas, tanto hindúes como musulmanes, se congregaron delante de su casa gritando consignas de paz y unidad. Era una auténtica fiesta, todos agarrados de la mano y cantándole a su Mahatma. Había faquires comiendo fuego, encantadores de serpientes que hacían bailar a sus cobras al ritmo de la flauta, y todo tipo de animales que no querían perderse aquel acontecimiento histórico. La gente tenía que andar con cuidado, porque, como caídas del cielo, había vacas esparcidas por todo el jardín, y claro, no podían pisarlas, pues en la India las vacas están consideradas animales sagrados. Otros habían llevado elefantes y se subían a su lomo para poder verlo todo mejor y no perderse nada. Hasta tigres había, pero tigres pacíficos, todo hay que decirlo, y es que no querían desentonar en aquel ambiente y habían dejado su fiereza en casa. Desde su ventana, Gandhi lo observaba todo sin terminar de creérselo, con lágrimas asomándole por los ojos. Lágrimas de felicidad, claro, aunque también de disgusto, porque no podía evitar pensar en cómo iba a quedar el césped de su jardín con tanta gente y tanto animal. También se unieron a la fiesta los líderes de todas las comunidades y partidos, incluidos Nehru y Jinnah. Pero eso no era suficiente para Gandhi, que, un poco enfadado por el asunto del césped, salió al jardín y les dijo que hasta que no firmaran una declaración en la que prometieran vivir como hermanos, no volvería a comer. «¡Ay, Mahatma! ¿Es que usted nunca está contento o qué?», dijo Nehru suspirando. «A ver, ¿alguien tiene papel y pluma?», preguntó Jinnah a los allí congregados. Entonces, no se sabe de dónde, aparecieron montones de brazos ofreciéndole lo que pedía. Es que los indios eran así, dispuestos a todo con tal de tener contento a su Mahatma, no como los ingleses, a quienes la salud de Gandhi les había importado bastante poco. Entre todos redactaron el documento que garantizaba la unidad y el hermanamiento de los indios, y abajo, donde ponía firmar, firmaron Nehru y Jinnah. Ahora sí podía decirse que todos los indios eran hermanos, y alguien tendió a Gandhi un plato de acelgas que engulló como si fuera el mayor manjar del mundo. Así ponía punto final a su huelga de hambre, noticia que todos celebraron lanzando a su Mahatma por los aires con una sábana, aunque enseguida tuvieron que parar porque todavía no había acabado de hacer la digestión de las acelgas y casi vomita allí mismo, lo que le faltaba para terminar de estropear el césped. Después de tantos años de lucha, la India era por fin una nación independiente y en paz. Nuestro hombre no podía pedir más. Ahora ya podía retirarse a descansar, pues su misión había terminado. Capítulo 15. La India se queda sin luz. El viernes 30 de enero de 1948 empezó para Gandhi
como un día normal, igual que cualquier otro. Se despertó al amanecer como siempre, rezó sus oraciones, también como siempre, y se tomó su desayuno acostumbrado, consistente en agua caliente con zumo de limón y miel y un vaso de zumo de naranja. Después, como en él era habitual, salió a dar un paseo. Un bonito paseo, porque aquel día había amanecido precioso. Desde lo más alto, el sol daba a las cosas una luz especial que las hacía más brillantes. A la vuelta le sirvieron el almuerzo, verduras hervidas, 4 tomates, leche de cabra y otro zumo de naranja, el segundo del día. Un masajito en los pies, que falta le hacía, y a la siesta. Durmió como un lirón. Cuando se despertó a media tarde ya habían empezado a llegar los visitantes, personas venidas de todas partes para oír su discurso. El Mahatma volvía a estar feliz y nadie quería perderse sus palabras de aliento, de optimismo por el futuro de la India. Y desde luego que él tampoco quería perderse aquella cita, ya que por fin había algo que celebrar. Apoyado en 2 de sus ayudantes, se dirigió al jardín. «Mahatma, hoy le noto especialmente ágil», le dijo uno de ellos. «Es que me siento como si hubiera rejuvenecido 20 años», respondió él. Así, con la ligereza que da al quitarse 20 años de encima, recorrió el sendero que atravesaba el jardín de extremo a extremo y le llevaba directo hasta el estrado desde donde daría el discurso. El lugar estaba abarrotado, pero todo el mundo se apartaba a su paso, sonriéndole e inclinándose para saludarle. En sus miradas se adivinaba el respeto y la admiración. Mientras tanto, Gandhi trataba de memorizar su discurso, el más feliz que habría dado nunca. La gente lo sabía y todos estaban especialmente contentos. No había más que fijarse en sus radiantes sonrisas de oreja a oreja. Entre ellos destacaba un joven alto y vestido de caqui que sin embargo no sonreía, algo que debió alertar a Gandhi, pero que no lo hizo, pues flotaba como en una nube y no veía más que estrellitas y pajaritos que le cantaban. El joven trataba de llegar hasta él abriéndose paso a empujones. «Vaya ímpetu tiene el muchacho», exclamó riéndose Gandhi cuando lo vio. Estaba convencido de que se trataba de un fan agradecido que quería tocarle los pies, pero nada más lejos de la realidad, porque, una vez que llegó junto a él, sacó una pequeña pistola y disparó contra el pecho desnudo del padre espiritual de todos los indios. Entonces la gente enmudeció de golpe y lo único que pudo oírse fue el estampido de los disparos que resonaban en el cielo. Mahatma Gandhi acababa de ser víctima de un atentado. Envuelto en una humareda, parecía que quería seguir andando, pero no pudo mantener el equilibrio y cayó al suelo invocando a su Dios. «¡Hey Rama! ¡Hey Ra!». Eran las 5:17 de la tarde cuando su cuerpo dejó de respirar. Paradójicamente, la muerte de Gandhi sirvió para unir al gobierno de la India, así como a la mayoría de hindúes y musulmanes. «La luz ha salido de nuestras vidas», fue lo primero que dijo Nehru al enterarse del trágico suceso. Y exactamente eso fue lo que sintió todo el pueblo indio, que no podía creer que el hombre que les había dado la independencia y la paz no pudiera vivir para disfrutarlas. Aunque hubo alguien que no sintió lo mismo, el joven que le asesinó, un hindú devoto, por extraño que parezca. «Me sentía traicionado por él», dijo en el juicio. «Lo hice para salvar a la India». En ese momento, todos los presentes en la sala tuvieron el mismo pensamiento. ¿Cómo es posible que no se le haya ocurrido un mejor modo de salvar a la India que asesinando al verdadero salvador de la India? Nadie entendía nada de todo aquello. El día del funeral, una procesión de varios kilómetros atravesó la capital de la India. Delante iban 4 coches blindados, seguidos de un grupo de lanceros a caballo, y detrás 200 hombres escoltando el cuerpo de Gandhi. La verdad es que a él le habría gustado algo más sencillito. «No es para tanto, hombre», habría dicho. «¿Para qué tanta molestia?». Después
fue incinerado y finalmente arrojaron sus cenizas al río Ganges. Hoy, la casa en la que vivió Gandhi la mayor parte de su vida es un museo donde reposan sus escasas pertenencias, incluida la ropa que llevaba el día de su muerte. Diariamente lo visitan cientos de campesinos que llegan en autobús, en bicicleta o andando descalzos. Campesinos en su mayoría analfabetos, que a pesar de todo comprenden que su Bapu era un hombre sabio que demostró el poder invisible de la fuerza del alma. Entran en el edificio, se sientan en cuclillas y lloran su muerte. Queridos oyentes de Microcuentos Universales, hasta aquí este nuevo cuento biográfico de Gandhi. Pero esperar, no os vayáis, porque no lo he dicho al principio, ni cuando me personaba en medio del vídeo. Así es que es una sorpresa para todo el que ha llegado hasta ahí, hasta el final, que es que voy a compartir con vosotros 10 famosas frases de Gandhi. Para todo el que ha llegado hasta aquí, os lo dedico. Así es que si habéis llegado, decidme: Javi, he escuchado las 10 frases últimas que me has dejado o que nos has dejado. Gracias de verdad a todo aquel que ha llegado hasta el final, que me ha dejado su like y que ahora va a escuchar esto y me dejará su comentario posterior. Va por vosotros. Frase 1. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Frase 2. La plegaria, entendida y aplicada adecuadamente, es el instrumento más potente para la acción. Frase 3. En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Frase 4. El que retiene algo que no necesita es igual que un ladrón. Frase 5. El verdadero progreso social no consiste en aumentar las necesidades, sino en reducirlas voluntariamente. Frase 6. La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Frase 7. Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Frase 8. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Frase 9. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Y frase 10. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate antes a ti mismo. Grande pensador Mahatma Gandhi. Grandes enseñanzas que nos dejó este hombre. Mil gracias por haber estado ahí, gracias por escucharme. Un abrazo de luz para todo el mundo, un beso súper fuerte, os quiero mucho, no os vayáis muy lejos, estar pendientes del canal porque pronto, muy pronto espero sacar una nueva entrega. Hasta la siguiente, chao.